El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, no quiso adelantar cómo afrontará las penalidades que deberá asumir la Municipalidad de Lima tras la supresión del peaje del Puente Piedra. Durante la serenata por el 482 aniversario de la capital, Castañeda anunció que el peaje no va más. Y hoy negó que tras esa decisión existe una voluntad de aprovechamiento político de la situación. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señaló hoy ante la Comisión Lavallato que si bien el proceso parece lento, va seguro y firme y que se busca asegurar la investigación. Aclaró, sin embargo, que esto no será fácil y recordó que en Brasil las detenciones se produjeron luego de 4 o 5 años de indagaciones. De otro lado, la Fiscalía dispuso congelar las cuentas de Camargo Correa, otra de las empresas constructoras brasileñas implicadas en el escándalo de las coimas. Y el expresidente de la Comisión Lavallato, Juan Pari, consideró que Luis Fabre podría haber sido parte de la estrategia de Odebrecht para identificar obras que se podía adjudicar y reveló que tal hipótesis fue manejada por la comisión que presidió hasta la legislatura pasada. Puntualizó que, más que un pago adelantado, era una estrategia para generar acercamientos al poder político. Por su parte, el analista político Carlos Tapia recordó que hace 4 años vino al país el dirigente del Partido Popular brasileño, Valdo Pomar, y les advirtió a Ollanta Humala y Nadine Heredia que no contaran con Luis Fabre porque era parte del núcleo político de las 4 empresas más grandes de construcción de ese país. El presidente del grupo encargado de evaluar los ascensos y pases al retiro de las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2015, Enrique Bernales, ratificó que hubo intromisión política durante ese tiempo con el fin de mantener a la pareja Humala-Heredia durante 15 años en el poder. Ante la Comisión de Defensa del Congreso, Bernales dijo que a través del consejero presidencial Adrián Villafuerte, Humala intentó conocer quiénes en el ejército votaron a favor de Keiko Fujimori. Para estar informado las 24 horas del día, usted sabe que tiene que visitarnos y seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bueno, primero presentamos a nuestros invitados. Tenemos aquí al señor Horacio Pacori, el congresista del Frente Amplio, que lo tenemos nuevamente por aquí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y al exministro de Defensa, Antero Flores Arau. Y expresidente del Congreso Y también. expresidente del Congreso también, por supuesto. Así es. Vamos con una información de último momento. Así es, un tuit del Poder Judicial. Sí, bueno, el Poder Judicial ha informado hace solamente unos minutos a través de su cuenta que el expresidente Ollanta Humala deberá tener autorización de juez para salir del país. Así lo resolvió el juez Richard Concepción Carguancho. Hay que recordar que ayer hubo un pronunciamiento del magistrado respecto a Nadine Heredia y se sabía que, bueno, En el mismo sentido, ¿no? Porque hasta ahora lo que tenían que hacer era informar, ahora tienen que pedir autorización, que es, digamos, un paso más. Se ha hecho una precisión, ¿no? Por justo lo que sucedió la vez pasada cuando ella viajó. Bueno, lo que dice en su Facebook, explica el Poder Judicial que el expresidente Humala deberá tener autorización de juez para salir del país. El magistrado refiere que variación de norma de conducta es de ejecución inmediata. El primer juzgado de investigación preparatoria nacional dispuso hoy que el expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, solo podrá ausentarse del lugar de su residencia, cambiar de domicilio o salir del país si obtiene una autorización judicial. Así lo resolvió el juez Richard Concepción Carguancho en declarar fundado el pedido del Ministerio Público que se varíe la regla de conducta inicial que se le impuso, que decía dar aviso al juez cuando pretende establecerse en un lugar diferente de donde reside actualmente. El cambio de la norma de conducta se enmarca dentro de la investigación preparatoria que se le sigue al exmandatario por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El juez considera que la exigencia de la autorización judicial para salir del país es una medida eficaz, cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones de evitar el peligro de fuga y permite un control judicial del investigado. Estableció que en el caso concreto del expresidente se ha intensificado el peligro de fuga, que se evidencia en 2 poderes notariales, ambos de fechas 22 de noviembre de 2016, lo que ayer justo estábamos comentando. En el primero, la señora Heredia faculta a su esposo para que viaje con sus menores hijos
o con una persona que éste designe, al interior o al exterior del país, sin limitación alguna. Y en el otro, ambos esposos otorgan la misma potestad a Rosa Elena Heredia Mendoza. El magistrado asimismo dispuso que la nueva norma de conducta se ejecute de inmediato, aunque ésta sea apelada ante la instancia judicial superior, que probablemente ocurra, en aplicación del principio de ejecución provisional de las decisiones judiciales que contemple el artículo 412, numeral único del Código Procesal Penal. Bueno, eso es lo último. Lo que ya nos imaginamos que algo así va a suceder, ¿no es cierto? Según el abogado de la ex primera dama, Roy Gates, este cambio en las condiciones, bueno, que ahora lo estamos mencionando a propósito del expresidente Humala, pero que ayer se anunció respecto de la señora Heredia, era en la práctica ya negarle la salida, es decir, que era ponerle un requisito para poder decirle que no. ¿Eso se puede derivar tan sencillamente de un cambio en las condiciones o en los requisitos como este de acá? Mira, no soy penalista, mi expertise jurídico es otro. Sí. Sin embargo, me parece que tiene lógica, porque habiendo una serie de elementos sospechosos de una participación antijurídica, ilegal, en fin, incluso delictiva, tienen que poner las medidas previas, precautorias, para evitar una posibilidad de fuga o una posibilidad de que con la propia autorización de salida puedan no volver, ¿no? Si es que hay alguna diligencia que pudieran considerar complicada o que haya en el interín o indicios de cosas más graves, ¿no? ¿Qué impresión tiene? Sobre este caso se debe, creo que ya dictar, y como ya lo ha dictado la fiscal, en este caso para que pues haya una libertad con ciertas restricciones a la libertad de conducta. Y esto debería también ampliarse a todos los implicados que están en este caso el tema Odebrecht. Si esto tendría que incurrir a expresidentes que hemos tenido en los periodos pasados, también debería de aplicarse. No sé si el tema correcto es la comparecencia restringida, la figura legal, para que se evite este tipo de salidas, para garantizar, y además entendiendo de que esto es un tema de interés nacional que puede tener mucha incidencia, entonces habría que dictar estas medidas. Creo que esa ha debido de ser con mayor anterioridad la conducta que ha debido tener el Ministerio Público en este caso de la investigación que viene siguiendo. Pero en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia se ha demorado bastante, ¿no? Porque esto de lavado de activos está hace rato, ¿no? Por lo menos en el caso de Nadine Heredia. Lo que pasa es que el presidente Ollanta estaba en funciones. O sea, no es que ha sido de un día para otro o de hace un mes, como en el caso de Odebrecht, ¿no? Me imagino que la justicia peruana, esperamos, ¿no?, se esté tomando su tiempo como corresponde. Bueno, se está tomando el tiempo, pero hay que pedirle de que actúe con mucha celeridad, y a esa celeridad pues aplicar este tema de la libertad, de las reglas de conducta, para que pues puedan dar cuenta de las acciones que han sumado en su periodo de gobierno. Muy bien, vamos ahora sí con los temas. Si me Perdón, permite, sí, adelante, perdón, pensé que ya este gobierno, el actual, tiene ya 5 meses y unos días. Los procuradores, ¿de dónde dependen? ¿Del Poder Judicial? ¿Del Poder Legislativo? No, del gobierno. Están en el Ministerio de Justicia y han tenido 5 meses para poder hacer los pedidos que correspondan al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, para que a su vez los pueda trasladar al Poder Judicial. Y parecería que eso no ha sucedido, o por lo menos con la velocidad deseada, ¿no? También hay que decir las cosas como son. Bien, ahora sí vamos con los temas que tenemos en agenda. El primero de ellos tiene que ver con el alcalde de Lima. Anoche, en la serenata que se presentó, que se dio en la Plaza de Armas, pues el alcalde anunció exactamente lo contrario de lo que había estado diciendo los días anteriores. Así es, dijo el peaje no va más, y además lo anunció con voz trémula y estentoria. Vamos a los políticos, ¿no? Sí. Están ahí Vamos a escucharlo. El peaje del Chillón no va. ¡Bravo, Lucho! ¡No! ¡Bravo, Lucho! Hemos mantenido paciencia y tranquilidad, pero haremos respetar los derechos del pueblo del Perú y de todos y de cada uno de los limeños. Me encargaron una tarea de defenderlos y de trabajar, pues esa tarea la estoy cumpliendo dentro del marco de la ley de los...
Quien lo escucha y quien lo escuchase. No, el otro era... Sí, que lo escuchaba. ¿Quién habrá sido? Claro, parece que el discurso enfático que está pronunciando lo pronuncia contra la persona que decía que estaba maniatada. Y que contra ese que dijo que no podía hacer nada, ¿no? Vamos a escuchar al alcalde Castañeda cuando le preguntan precisamente eso, que es relativamente obvio. ¿Cómo así ahora dice que el peaje no va más cuando días atrás decía que estaba maniatado y que no había nada que hacer? Vamos a escuchar. Hemos conversado hasta altas horas de la noche y va a seguir el diálogo. En consecuencia, este no ha terminado, pero ha significado que este contrato, que tiene una bilateralidad, se está cumpliendo desde esa perspectiva. Yo no quiero avanzar sobre mayores detalles porque eso es propio de las negociaciones y de las reservas que tienen. Esto va a ser conocido públicamente y es algo que va a ser beneficioso para toda la ciudad. Pero usted había manifestado en un primer momento que estaba atado de manos. Entonces, ¿cómo es este análisis que ahora sí se puede, digamos...? Claro que sí, y lo vuelvo a repetir, porque si es contrato bilateral y no hay voluntad de una de las partes, usted está amarrado. Si usted concurre al diálogo, ya hay bilateralidad y se cumple con lo del contrato. Entonces, lo que ha habido ya es... Está convencido. Pero un diálogo es distinto que una resolución, ¿no? Sí, pero se han sentado a conversar y él ya dijo no va más. O sea, por eso digo, sí, para tratar de entender que es consecuente el alcalde, que sabe que los de Rutas de Lima van a aceptar que no vaya el peaje y que antes no querían ni sentarse y que ahora sí se han sentado. Supongo que a eso se refiere, ¿no? Porque si no, la verdad... Pero ya estamos de traductores. Sí, pues, no, es que para los políticos ya uno se gradúa como traductor oficial. ¿Qué dicen nuestros invitados? En este tema, el alcalde de Lima tiene que dilucidar dos responsabilidades, porque esta postura que ha tomado últimamente no dice a la consecuencia que ha generado los días pasados. No querer absolver el problema del caso Puente Piedra, donde los vecinos han tenido que llegar a una situación de conflictividad social que ha detraído en la detención de varios ciudadanos, muchos de ellos arbitrariamente. Se ha tenido 58 detenidos, y es más, esto ha permitido de que se aplique algunos decretos legislativos, la 1298, que estaba permitido con medidas de seguridad ciudadana, con algunos casos de criminalización, y pues ha derivado en todo esto para al final absolver y decir de que pues lo del peaje no va, y sin considerar el acuerdo técnico previo que tenía este contrato con la empresa. Supongo que va a salir bajo una medida, porque dentro de este tema de Rutas Lima también está involucrada la empresa Odebrecht, está Brookfield, quienes son los contratistas, que también estarían involucrados dentro de estos casos de Odebrecht. Si consideramos ese tema, pues tendría ahí un punto de salida para poder renegociar ese contrato y ver cómo le encuentran una salida a este tema del peaje. Pero bueno, ha tenido que devenir en un tema pudiéndose haber primero encaminado el diálogo y evitar esta situación de conflictividad, y pues de esta manera haber conducido por una vía a través del diálogo. Estaba acorralado políticamente el alcalde y tenía que retroceder. Estaba en una situación sumamente difícil, pero lo que no sabemos aún si las expresiones son el resultado de las consecuencias de una celebración por el aniversario de Lima u otra cosa. Pero vayamos a la cosa más seria. Sí. Tú no puedes romper un contrato alegremente y decir esto no va, porque si el contrato se mantiene y la concesionaria no se echa, porque hasta ahora decías tú que se han sentado, no, de repente se ha echado, no lo sabemos, pero lo cierto es que si el tema no se arregla en una renegociación y hay una adenda modificatoria, hay en el contrato una serie de penalidades que tiene que sufragar la Municipalidad de Lima por ese no que ha anunciado el alcalde. Sí. Y si la municipalidad lo afronta, no lo va a afrontar con maná que caiga del cielo. Claro. El cielo no cae en dólares ni soles, va a tener que ser a base de los impuestos, arbitrios y tributos que pagamos todos los que vivimos en esta querida ciudad de Lima. Pero ¿qué habrá pasado entre estoy atado de manos del inicio de enero
y hoy, o sea, no ha pasado ni un mes siquiera. Fue después de la segunda marcha incluso que el alcalde no dijo nada, a pesar de los arrestos, de los disturbios, de las detenciones, hasta que ¡pum!, salió una encuesta. ¿Qué es lo que ha pasado, además de la encuesta? 2 marchas sumamente bravas y muy concurridas, y el anuncio de una tercera que hoy día ya se descartó después de las expresiones del alcalde en la noche de ayer. Entonces sí han pasado cosas, y lógicamente eso tiene que, en alguna forma, influir en el ánimo y en las expresiones del alcalde. Pero esa es la parte política, pero ahora tenemos que resolver la parte jurídica, porque un contrato que se incumple tiene consecuencias. Entonces, ¿usted cree que sea lanzado el alcalde simplemente decirlo? O que ya hay una conversación que nosotros no conocemos, en que la concesionaria, como te decían antes, no se sentó, sino se echó. No lo sabemos. Que está difícil, ¿no? Porque luego de ese contrato, donde incluso se prevé que haya marchas y que si no hay peaje íbamos a pagar todos el contrato es pésimo, la verdad que pero también hay un incumplimiento del concesionario porque no se han concluido las obras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero acá lo que se nota es la falta de seriedad con la que se están manejando los temas. Si sabemos que esto es un tema delicado y se ha podido resolver, no se ha debido aplicar el cobro en el peaje y evitar pues toda esta situación de conflictividad y tras esto una situación de criminalización y todos los temas que ha de venir, que es un tema que preocupa. Y pues para tener mayor seriedad un gobierno local tiene que actuar con la mayor precisión posible. En esa cuestión de la criminalización yo tengo mis reservas. A ver. Por una sencilla razón. Tú no puedes impedir el tránsito de vehículos y personas por una carretera. Eso es delito. Y no se puede pretender que quien interrumpe en el tráfico tan alegremente aquí no les pase nada. Tiene que pasarles. La ley tiene que cumplirse. Pero, hay fotos, hay... En este caso, doctor, que, o sea, a las miles de personas que estaban ahí en la carretera, ¿qué había que hacer? Tú tienes que hacer con algunas o buscar a los dirigentes, en fin, y alguien tiene que pagar pato por esto. Se ha cometido un delito. Esto no es una cuestión más o menos por ahí, ni una protesta pacífica. Esto devino en una toma de carretera y un impedimento de tránsito de personas y vehículos. Y eso no se puede dejar así tampoco. Lo que debe quedar claro es que dentro de una situación de conflictividad se tiene que evitar y se tiene que sancionar cualquier acto de violencia, eso está por demás. Pero también hay que considerar de qué manera actuamos ante estas situaciones. Dentro de este caso ha habido 58 detenidos, han habido 3 menores de edad, se les ha aplicado un decreto legislativo que todavía está en el Congreso de la República, este paquete de decretos legislativos en debate, en cuestión. Entonces ha habido una serie de atentados que pueden vulnerar algunos tipos de derechos. Este tipo de casos, si no me equivoco, es uno de los casos que se está viviendo recién en la capital de la República. Esto sucede constantemente en provincia. Si bien esto, pues yo pienso que debería haber medidas mucho más preventivas, con mayor seriedad, para poder evitar pues de que esto devenga en lo que hemos visto con lo que ocurrió. ¿A usted le parece que la toma de carreteras es legítima? Yo no estoy reaccionando de que es legítima. Es una medida que ha sido anunciada, que se ha debido prever, sabiendo la decisión que iba a tomar. Usted no ha dicho que es legítima, ¿no? Le pido que me responda si cree que es legítima o no, porque tampoco ha dicho que no es legítima. No es legítima. Ya, okay. Y eso se debe, y con actos de violencia se debe sancionar. Hay algo más. La normatividad sobre el delito de toma de carreteras, vías de comunicación, etcétera, no es de estos decretos legislativos. Viene desde hace muchos años. Sí. Desde el 2003 con el señor Toledo. Así es. Y ni siquiera él firmó el dispositivo, pero esto se tramitó en el Congreso y fue a través de proyectos que en nada tenía que ver la bancada de Toledo. Los decretos legislativos de hoy, por más que se haya aplicado alguno, no están vigentes. Si bien es verdad que el Congreso puede derogarlos, puede modificarlos o puede aceptarlos, en este momento están vigentes. Y mientras estén vigentes, tienen que aplicarse. Bueno, pueden aplicarse, como dice el decreto legislativo 1298,
pero esta medida, digamos, hubiese sido aplicable con mejor efectividad en situaciones de seguridad por ejemplo, ciudadana. o sea, ¿qué es lo que se hizo y que no se debió hacer? A ver, frente a este tema, si era el devenir, porque ya había una medida de fuerza mucho más anterior en el caso de Puente Piedra, donde la Municipalidad de Lima ya tenía un proceso de diálogo con la empresa, y a esto, sumado el caso de Odebrecht, pudiendo ver de que este contrato que tiene la Municipalidad de Lima con la empresa Brufel, sabiendo que esto podía renegociarse, era plantear una medida y decirle a la población después de que se va a buscar una salida. Al mismo momento del enfrentamiento, porque es obvio que el alcalde ha sido por lo menos negligente, eso queda clarísimo, ¿no es cierto? Pero usted está hablando puntualmente de que se ha aplicado unos decretos legislativos que todavía están siendo revisados en el Congreso por la Comisión de Constitución. ¿Cuáles son y qué es lo que no se cumplió? A ver, lo que ha sucedido frente a este caso es que se ha tratado a más de 58 ciudadanos no con la misma medida. Digo, cuando ha habido menores de edad, hace esto ha habido un ciudadano extranjero, se ha detenido. Perdón, pero en el momento de la detención. Se ha detenido a una. No creo que haya ningún decreto legislativo que permita detener menores. Y se ha esperado el tiempo, y se ha esperado el tiempo para poder, digamos, sancionar a las personas, y solo se ha formalizado la denuncia contra 30 personas, ¿no? O sea, usted decía, sí, ¿para qué agarraron a los 56? ¿Es lo que está diciendo? No, a los 58. Se ha debido hacer una investigación rapidísima, cumplir con los plazos, y tratar de evitar que no se vulneren derechos. No sé si usted vio las imágenes, no sé si estuvo en el momento de la manifestación, pero lo que se vio en vivo es que más bien la policía fue sumamente cautelosa. El jueves anterior, en la primera marcha, estaban perdidos. Se estaba anunciando que esto va a crecer, no tomaron las medidas del caso. Pero en la segunda marcha sí, había un gran contingente policial, la policía estuvo con guantes blancos y el jefe encargado de la policía de ese operativo estaba diciendo, vamos a tomar las medidas en el momento que se necesiten. ¿No? Tenemos que con criterio evaluar la situación, porque claro, tú no puedes, disculpe, ¿no? Como dice el doctor Dante Reflosa, ahora sí, no, pues acá no se toma la carretera, esto es un delito, te enfrentes y ahí sí hubiéramos tenido hasta muertos, ¿no? Y fue sumamente cautelosa, fue retrocediendo hasta que llegó un momento y le dijo, por favor, no avancen más. O sea, más que eso, ya, ¿qué más va a hacer la policía? Si estás en medio de este enfrentamiento, era como una guerra, entonces tienes que detener. Y luego, cuando ves que han sido detenidas personas que no deben estar, pues te vas. Estás en un proceso de toma de una carretera que es delito. Y en ese momento que hay piedras, llantas quemadas, lío y medio, tú vas a agarrar a la policía y le vas a preguntar, hijito, sácame tu partida de nacimiento para ver si eres menor o mayor. Y primero, antes de hacer cualquier detención, te pongo una notificación para que vayas a la comisaría. Pues, no cabía. La policía tiene que intervenir con el criterio de inmediatez, que para eso está, ¿no? A ver, ese día, como lo cuenta Verónica, nosotros estamos en el Congreso de la República y justamente el ministro del Interior está haciendo exposición de estos temas. Y cuando ya se desataba esta ola de enfrentamiento entre ambos, tuvimos que decirle al ministro que por favor vaya a ver y de qué manera asume una medida. Yo le estoy hablando de las 8 de la mañana. A esa hora no ha estado el ministro del Interior en el Congreso de la República. Ahí empezaron los disturbios, porque la policía lo estuvo manejando muy bien, hasta que alguien comenzó a tirarle piedras a la policía, y ahí reaccionaron. Es una masa congresista, eso también se descontrola. Yo no creo que, habrán habido tal vez unos cuantos infiltrados, pero la gente estaba enardecida, estaba molesta, estaba indignada, y es una masa, y controlar una masa es difícil. Entonces, bueno, te detienen piña, pues ya, bueno, en el proceso que ha durado muy rápido, hemos visto que estas personas no hicieron algo malo, no cometieron delito, bueno, salieron, pero si no, ¿qué iba a hacer? Por eso es que hasta ahora no entiendo qué es lo que usted dice que no se hizo, qué se hizo que no se debió hacer, lo que hasta ahora no entiendo. Existe una serie de normatividades en esta situación y creo que sí se debió actuar con algunas medidas que no permitan atentar, digamos, los derechos fundamentales de varios ciudadanos. Este caso continúa. Policía, pues, bueno, nosotros entendemos que esto se ha podido evitar, pero nos deja sí estamos de acuerdo. Pero nos deja una gran lección. Este tipo de conflictos que se avecinan no tienen que volver a repetirse, y previa a una situación de conflictividad, creemos que tanto el Ministerio del Interior y los demás sectores del Ejecutivo tienen que brindar algún tipo de medida para devenir y evitar
este tipo de situaciones en un futuro. Bien. Y en la medida de lo posible también evitar el devenir de otras En lo acciones. que es evitable, pero no todo es evitable. Cuando ya estás en un problema, la policía que está en una marcha es diferente de que ir a la procesión del Señor de los Milagros. Entonces a la policía no se le puede estar cuestionando cuando cumple su obligación, que es mantener el orden público o restaurarlo. Bien. Para eso es la policía. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con otro tema, que son declaraciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la Comisión Lavajato, o frente a la Comisión Lavajato. Bueno, el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, estuvo ante la Comisión Lavallato y dijo que si bien el proceso parece un poquito lento, dice que está yendo firme y seguro y que se busca asegurar la investigación. Aclaró que no es fácil el tema, recordó que en Brasil se han hecho estas detenciones luego de 4 o 5 años de indagación. Eso se llama poner el parche antes de cazar el chupo, ¿no es cierto? O sea que hay que esperar unos cuantos años, aparentemente. Vamos con las declaraciones del fiscal y luego aquí con nuestros invitados a ver qué es lo que opinan. El proceso de investigación parece lento y ciertamente podemos aceptar las críticas en ese sentido, pero es seguro, va firme. No podemos decir lo que mañana puede suceder, pero tengan la seguridad de que estamos trabajando planificadamente y yo les pido que confíen en el trabajo de investigación fiscal. En todo caso, la responsabilidad de la investigación es de la Fiscalía. Bueno, el acercamiento de elementos de prueba, el adelantamiento de elementos probatorios que están en Curitiba, que dentro de poco se conocerán, acercar los tiempos también para no esperar hasta marzo de este año, entre otros aspectos, ¿no? Doctor, Alejandro Toledo, Naín Heredia están libres para irse del país. Los recursos que necesita la Fiscalía para esta mega investigación, por favor. Bueno, me preguntaron sobre los recursos, hemos solicitado una cantidad de dinero y todavía no se nos provee, pero estamos en la espera de que se haga pronto. ¿Cuál es la cantidad de dinero del presupuesto? Hemos hecho un pedido de 10 millones de soles. Doctor, Odebrecht está vendiendo sus activos, ¿por qué no se puede impedir esto? Formalmente el 3 de enero. 3 de enero. ¿Qué dicen nuestros invitados? Empezamos por el congresista. A ver, esto es un tema que genera mucha preocupación. El fiscal lo que está queriendo ver, y lo ha hecho porque tienen un colaborador eficaz en este tema que tiene que dar cuenta para que se ventile y se sancione a todos los responsables, y está yendo pues a paso lento. Entendemos que debe tener cierta privacidad, pero creemos que este tema es un tema de interés nacional y por tal medida debería buscar alguna serie de acciones para que muchos de estos temas se toquen de manera pública y con la total transparencia. Y como he hecho que para evitar de que salgan del país personajes políticos, públicos, funcionarios del Estado y hasta expresidentes que puedan estar involucrados en el caso Lavallato, pues se debería ya generar algún tipo de medida para que no puedan salir del país. Este tema de las reglas de conducta se podían aplicar en estos casos para que pues este tema se toque con la mayor transparencia y se pueda pues sancionar a todos los responsables, caiga quien caiga. Entonces es un tema que se tiene que agilizar desde el Ministerio Público. Está caminando con mucha lentitud. El Ministerio Público pedir impedimento de salida para una serie de personajes que no lo tienen en este momento. Que están por ejemplo, no, yo no diría de que si los tienen o no los tienen. No tienen impedimento de salida. No tienen impedimento de salida. Sí. Si tienen un procurador eficaz que está dando información, que está un colaborador eficaz que está brindando una serie de información para esclarecer a todos los involucrados, para de una vez evitar de que este tema se alargue y se tenga que darle mayor celeridad en este proceso investigatorio. Doctor Arauz. Primero, para cumplir con las obligaciones no necesariamente se requiere más dinero. Más dinero se requerirá de las cosas que no están presupuestadas, como más viajes, etcétera. Pero ese condicionamiento no puede ser. Hay que hacer la función que corresponde a cada institución. 2, medidas restrictivas
respecto a personas que puedan estar involucradas, estoy totalmente de acuerdo con Horacio, tienen que darse, pero las investigaciones tienen que ser reservadas. Si yo hago una investigación y me entero de lo que dijo el anterior, que de repente me está complicando a mí, tomo las de Villadiego. Por eso es que tiene razonabilidad, incluso en el Poder Judicial, la instrucción que es reservada. Y en el Congreso de la República las comisiones investigadoras, salvo excepción, también trabajan en reserva. Salvo algunos que les encanta la peliculina, salen de la comisión, se van a los pasos perdidos, y ya conocemos quiénes son, a hablar pues como unas veletas. Eso está mal. Entonces la investigación tiene que ser seria, buena, y no dejarse los fiscales presionar ni por prensa, ni por la sociedad, ni por nadie, porque hay un gran peligro. Cuando hay presiones y se hacen las cosas a topatolondro y como sea para cumplir con la opinión, nuevo proceso, al final se declaran nulidades, llegan a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se violó derecho de defensa o debido proceso y todo no sirvió para nada. Entonces las cosas tienes que hacerlas con prudencia, lo más rápido posible, en lo razonable, pero sin afectar lo que debe ser una eficaz investigación. Bueno, pues esperamos ahí que la comisión Lavallato puedan sacar algún tipo de información, porque la verdad es que se escucha también las declaraciones de los diferentes miembros, ¿no es cierto?, de la comisión, y pareciera más bien que lo que están buscando es los réditos políticos, ¿no? Creo, un poco la pantalla. Ojalá no me equivoque, que el Congreso de la República frente a este caso ahora tiene una gran responsabilidad, porque este tema de la Comisión Lavallato no solo es de este periodo del Congreso, sino del anterior, donde ya ha habido una comisión donde el ex congresista Juan Pari ha hecho un proceso de investigación que al final no ha sido sustentado este informe del Congreso de la República. Ahora sí creo que toca actuar con la mayor responsabilidad. Y la tarea es del Congreso. Y esta comisión lo que debería de hacer es, en vez de estar en esta comidilla, digamos, política, sino ponerse a trabajar ya de una vez con la mayor celeridad posible, además teniendo un documento precedente de la anterior comisión para avanzar y que esta vez sí pues pueda resolver en la mayor medida y brindar elementos para que se sancione y se transparece el tema. ¿Usted está a favor o en contra de la presencia del señor Castro de Frente Amplio en la comisión Lavallato? El colega Castro, la decisión que se ha tomado dentro del Frente Amplio es un tema que ya está decidido. Más allá de ese, ¿estaba a favor o estaba en contra? Nosotros estamos a favor. Eso es un tema que ya no está en cuestión, sino que lo que le estamos pidiendo más bien es que se empiece a trabajar con la mayor responsabilidad posible y que en este caso pues también se tenga que no solamente investigar a este gobierno, se tiene que hacer con la mayor celeridad, con la mayor transparencia, porque los hechos van a determinar que este caso sobre estos casos de corrupción puede vincular hasta el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, también es la sensación que queda en la población, en la opinión pública, sobre el trabajo, no solo de la Fiscalía, sino el trabajo en general de las autoridades contra la corrupción. Porque sobre Camargo y Correa, por ejemplo, hemos hablado ya, no sé, hace 2 semanas, tal vez ya una semana, ¿no es cierto?, en donde se ha visto el tema de las cuentas que han sido, me refiero al caso de Alejandro Toledo, Coteva, ¿no? Y ahí sí ya calzaba todo, ¿no? Porque había muchos huecos. Pero la sobre el caso. dispuesta a congelar las cuentas. Exacto. Sí. Ahora. Por eso digo, estamos, pareciera, ¿no? Entonces, efectivamente, la Fiscalía ha dispuesto el congelamiento de cuentas de la empresa Camargo Correa. Y también cuentas de otros 9 investigados por presunto delito de corrupción de funcionarios, entre personas naturales y jurídicas, ¿no? Bueno, con su sucursal en Perú, no sé qué tan grande esté Camargo Correa hoy en nuestro país. La verdad es que no tengo ese detalle, pero la medida ha sido adoptada como parte de la investigación vinculada al caso de Joseph Maiman, que es el detalle que los informes periodísticos han dado cuenta hace como 2 semanas. Es lo que yo decía, que se tenían hasta los números de la cuenta, como las transferencias bancarias de un lado hasta otro, que salió de una empresa vinculada a Camargo Correa a las cuentas vinculadas a empresas
del señor Joseph Maiman. No estaba tan claro, ¿no? Entonces dicen, dicha empresa se encuentra investigada por supuestamente haber ordenado transferencias de dinero, una de ellas por $91,000 a la cuenta del Citibank en London. O sea, esta noticia está ya desde hace bastante, pero con las noticias no se hacen procesos, ¿es cierto, doctor? No basta. No basta. Pero habían más que indicios razonables claro, para tomar determinadas medidas. Ahora, las medidas que se han tomado o que se tomen en el futuro deben tener razonabilidad. No se puede simplemente porque haya presión decir se congelan las cuentas, se embargan las cuentas, se embargan maquinarias, etcétera. Tú puedes hacer una afectación de cuentas con un interventor, porque esas cuentas necesitan seguir moviéndose para las obras que están en camino, que no las puedes tampoco paralizar. Y no puedes llevarte los tractores, camiones, etcétera, a un depósito porque se interrumpe la ejecución de una obra. Entonces hay que hacer las cosas con razonabilidad. Los que son vehículos puedes hacer un embargo en forma de anotación en el registro público. En fin, hay formas jurídicas que no son un suicidio, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a una pausa y vamos a volver para hablar de Luis Fabre, de lo que han dicho el ex congresista Juan Pari y el analista político Carlos Tapia sobre él y sobre su cercanía al poder durante el gobierno anterior, el gobierno central y el gobierno municipal también. Con eso regresamos. Muy bien, el ex presidente de la Comisión Lavajato, el ex congresista también Juan Pari, dijo que Luis Fabre, ustedes recuerdan este asesor en materia de imagen que trabajó tanto durante la campaña de Ollanta Humala como al principio de su gobierno y también con Susana Villarán, dijo él, Juan Pari. Y un ratito con el señor Acuña también. Sí, 15 días más o menos, ¿no? Sí, también, es verdad. 15 días. ¿Copiaron el contrato? Sí. Estuvo, un ratito que sea. Bueno, lo que dice Juan Pari es que Luis Fabre podría haber sido parte de la estrategia de Odebrecht para identificar obras que podía adjudicarse, y dijo que esa hipótesis fue manejada por la comisión que él presidió hasta la legislatura pasada en el Congreso, precisamente la comisión que veía también el caso Lavajato. Puntualizó que más que un pago adelantado era una estrategia para generar acercamientos al poder político. Eso ha dicho, por un lado, el ex congresista Juan Pari. De otra parte, Carlos Tapia, que suele venir acá a visitarnos, analista político, y que estuvo cerca a Humala durante la campaña y muy al principio del gobierno, creo que los 20 primeros días más o menos, recordó que 4 años atrás vino al país el dirigente del Partido Popular brasileño, Valdo Pomar, y les advirtió a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, esto es antes de que asumieran el poder o recién con el poder asumido, porque dice 4 años, que no contaran con Luis Fabre, porque, comillas, era parte del núcleo político de las 4 empresas más grandes de construcción de ese país, es decir, venía con esa carga. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ingeniero Carlos Tapia y luego comentamos con nuestros invitados estas dos apreciaciones. Y Valdo Pomar nos comunicó a todos los sectores de la izquierda que habíamos sido desalojados del gobierno de Ollanta, que él mismo le había dicho a Ollanta Humala y a Nadine que no contrataran a Luis Fabre, que no aceptaran su consultoría electoral. ¿Por qué? Porque eran parte de una institución, de un núcleo político de las 4 más grandes empresas de construcción brasilera, que asesoraba a candidatos con posibilidad de llegar al gobierno, y una vez que llegaban a los gobiernos, después sus empresas tenían un comportamiento de privilegio para ganarse esas concesiones. O sea, no es ninguna novedad. Bien. ¿Qué dicen nuestros invitados? El expertise del señor Fabre, por lo que se conoce, era un tema de comunicaciones, de imagen, de marketing político. Sí. No se conocía, por lo menos hasta estas expresiones, que él fuera también un marquetero empresarial. Se especulaba, siempre se especulaba. Lo que han dicho es que iba a identificar obras que podía, más que marquetero, estaba viendo cuál era la, según esa versión, cuál era la posibilidad de vayamos a las realidades, porque hacer novelas es facilísimo. Tú no necesitas que nadie te ubique una obra.
entras a la web de la OCE, entras a la web de cada ministerio, entras a la web de las regiones o las municipalidades y se sabe perfectamente, o entras en los anexos de la ley de presupuesto y sabes perfectamente qué obras van a estar en trámite. O sea, para eso no necesitas un señor Fabre. Pero necesitas un operador, ¿o no? Solamente por la web. Eso viene después, pero para ubicar no necesitas ningún operador. Pero el hecho de saber, o sea, si este señor Fabre estaba tan ligado como la gente de izquierda en su momento lo advirtió, ¿no es cierto? De la izquierda brasileña lo advirtió aquí a los de izquierda peruana que estaban en el poder. Entonces, eso es, ¿sabes qué? Este señor está metido con ellos. Pero no es entonces, para ubicar, pues, como ya, se bueno, ha será dicho. para otra cosa, pero eso si, se ve en otras si ya sabes etapas. eso, es que ya sabes que si estás con el señor Fabre, ya, entonces, Sí, como decimos los periodistas, ¿juega o no juega? Sí, juega, ya, porque ya... Para ubicar y para labrar una pues. cercanía política también. Yo lo dice, veo en otra etapa, en segundas etapas, en cuanto ya están convocadas, etcétera, para entrar con sus clientes puede ser, no se descarta. Pero para ubicar, no. Todos los que tenemos alguna expertise en temas de contratación y de contratación de obras públicas, sabemos perfectamente que lo primero que haces es entrar en la ley de presupuesto y en todas las webs de ministerios y por supuesto de la OCE. Más allá del ruido político que puede generar este caso que es de interés nacional, donde se ha pues involucrado una serie de actores, o sea, han estado empresas de gran envergadura mirando proyectos de interés nacional, hasta proyectos que se han ejecutado en regiones, se ha tocado el marco legal, se ha visto hasta aspectos técnicos donde están involucrados funcionarios, ejecutivos, gerentes, asesores, secretarios, se ha tratado de involucrar hasta actores externos. Yo no dejaría, digamos, en blanco de que hasta podía haber una suposición de involucrar a una serie de personajes en estos casos. No deslindaría por la complejidad del caso que implica pues este caso de corrupción. Entonces, pero sí habría que pedirle a los que opinan políticamente sobre estos temas que lo hagan con mayor fundamento. Si lo está diciendo pues el excongresista Pari, que ha presidido esta comisión, y además que él ha hecho un informe exhaustivo donde se puede deslindar algunos casos importantes, sería pues importante su colaboración sobre estos temas para que este tipo de aspectos se esclarezcan, porque entendiendo pues el matiz político que juega pues Fabre y que ha jugado en distintos espacios y aspectos para vincular o digamos apoyar o asesorar en ciertas circunstancias políticas donde ha devenido en decisiones importantes. Cuidado con otra cosa, hay un mecanismo muy conocido y que viene desde la prehistoria: suelta la liebre y di, persigan a la liebre, y entonces dejas de mirar donde debes mirar. También puede ser eso. ¿Y señor Fabre, la liebre? Puede ser. Miren ahí, va el delincuente, se ha escapado. Y los otros pasan piola. Cuidado. Hablando de eso, acá a través del Twitter tenemos acá un tuitero que nos dice, como el gobierno aprista también, o durante el gobierno aprista, es que también se hicieron algunas obras con Odebrecht, no que algunas, unas grandes, ¿no es cierto?, con Odebrecht. Entonces dice que usted, habiendo sido ministro de Defensa, ¿cómo podría estar hablando sobre el caso Lavallato? Pregunta acá un tuitero, gato energúmeno. Qué bueno. Bueno, felizmente en el sector en que yo he estado los 2 años o casi 2 años no se ha visto ninguna obra de esa naturaleza. Todas las obras que se han hecho, sobre todo en Cuartel, EBRA, etcétera, han sido con empresas nacionales y obras muy chicas. ¿Y usted cree que también que debe investigarse, me imagino, al expresidente García? Todo lo que genere sospecha, sin excepción alguna, bien clarito. Y sin excepción hasta el obispo castrense, si quiere, todos. Bien claro. Y eso no deslinda al Congreso de la República, como lo dice. Todos. Y se tiene que sancionar. ¿Usted dice que hay que investigar a congresistas también?
si hay congresistas que tienen que ir a dar declaraciones y puedan tener indicios de que pueden estar involucrados en estos temas, también tienen que ser investigados. ¿Tiene idea, por ejemplo, de quién? ¿Qué congresista? Bueno, láncese. No voy a adelantar opinión, pero el tema es que sí creemos que debería involucrarse a todos, desde todos los sectores, y creemos que esto ayudaría a que, pues, también librar, digamos, la imagen que se tiene de la clase política, y esto nos sirve para entrar en un nuevo proceso de reestructuración, para tener un nuevo país libre de lucha contra la corrupción. Y también participa de la idea de que la investigación debería remontarse a gobiernos anteriores al de Toledo. Los hechos mismos, porque si se trabaja con la seriedad van a encauzar. No solamente a Toledo, se tenga que de repente investigar, hasta Alberto Fujimori se tiene que investigar. O el 79, como dijo el propio Morales Bermúdez, han dicho. ¿O no? Oigan, hay una cosa muy clara. El problema está con empresas brasileras constructoras que están en el Perú. ¿Por qué simplemente de los últimos años? Hay que investigar todo lo que esas empresas han hecho desde que llegaron al Perú. ¿Y el delito en el que habrían incurrido no prescrito? No lo sé, habría que estudiarlo, pero eso dependerá del Poder Judicial. Pero las investigaciones no son solo para sancionar, son también para llegar a la verdad. Se refiere al Congreso. Así, Okay. No, y me refiero al Poder Judicial también. Yo creo más en la investigación en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que en el Congreso. Y siempre he dicho que una vez que está ¿no? el Poder Judicial o el Ministerio Público, lo que has avanzado en el Congreso debes entregarlo. Porque dos investigaciones paralelas, la verdad que es nefasto. O sea, usted también es de la idea que hay que investigar desde el 79. Desde que estuvo Odebrecht y las otras en el Perú. Bueno, pero el presidente lo dijo. Yo llegué, estaba en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Y estuvo en una obra, y no me acuerdo cuál era la de esa época, pero o sea, estamos hablando desde ahí. Desde que llegó. Y si llegó en el arca de Noé, desde ese momento. Que también investigarlo. Impedimento salir del país para Noé. Muy bien. Tenemos un último tema, sin pausa, me imagino. De frente. Muy bien. Bueno, el presidente del grupo encargado de evaluar los ascensos y pases al retiro de las Fuerzas Armadas, el señor Enrique Bernales, esto entre el 2012 y el 2015, ha ratificado que sí hubo intromisión política durante ese tiempo, con el fin de mantener, dice, y lo ha repetido hasta la saciedad, además el doctor Bernales, había una intención del señor Ollanta y Nadine Heredia de quedarse en el poder durante 15 años. Ante la Comisión de Defensa, el doctor Bernales dijo que a través del consejero presidencial Adrián Villafuerte, Humala intentó conocer quiénes en el ejército votaron a favor de Keiko Fujimori. Eso habrá sido en la segunda vuelta del 2011. Claro. Porque ahora tuvo poco tiempo para... Yo la verdad conozco a Enrique Bernales del colegio. Es una persona seria, honorable, competente. Pero lo que se ha investigado es ascensos y pases a retiro. En ascensos lo que ha habido, lo que por lo menos se ha notado, es que ha habido cierto favoritismo en algunas promociones. Promociones que tenían que llegar, por lógica tenían que llegar, pero lo que estuvo mal es el balance de los integrantes de cada promoción que les tocaba el grado de general o el grado de general división. Hubo lo que podríamos decir un copamiento en detrimento de otras promociones. Pero una vez otorgado el ascenso, si mal no recuerdo es el artículo 174 de la Constitución, solamente se puede quitar ascensos y distinciones por sentencia judicial. O sea, eso se hizo bien, se hizo mal, se hizo pésimo o regular, quedó firme. No se puede tocar administrativamente. Lo que sí se puede tocar es el tema de pases a retiro, que pueden dejarse sin efecto, algunos de ellos, si ha habido algunos problemas de índoles de favoritismo para algunos, desplazando, quitando del camino a otros para que hubieran podido ascender los amigos, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho el doctor Bernales y luego conversamos también con el congresista Pacori.
Hemos recibido testimonios, hemos recibido inclusive versiones de personas que han estado presentes en los actos donde el señor Humala, dirigiéndose básicamente a los oficiales de promoción, les ha dicho: necesito el apoyo de ustedes directamente para que la gran transformación se desarrolle en 15 años. Yo ahora, presidente, mi esposa apenas terminó mi mandato y cuando ella termine yo regreso. ¿Qué dice el congresista? O sea, vamos a generar ascensos en un gobierno porque fuiste mi amigo, o tenemos algún nivel de amistad. Creo que este tipo de cosas se tienen que sancionar. Porque esto viene en detrimento de un sector importantísimo y que además es el órgano del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, son órganos que tienen que custodiar la seguridad nacional, y para esto se ha tenido que hacer un mandato con mucha seriedad. Y lo que tenemos hoy, hay una normatividad, como ya lo he explicado, que puede hasta atentar a algún tipo de derechos, pero esto requiere una reestructuración total. Y si el caso amerita, para reestructurar esto, se tenga que retirar a aquellos que han tenido que ascender por este tipo de favoritismos, se tiene que retirar y se tiene que buscar una medida para poder más bien fortalecer el sistema de defensa que tenemos a nivel nacional, y esto se tiene que manejar con la mayor seriedad posible. Porque de alguna manera como que el informe del doctor Bernales está ahí, y desde el Ejecutivo, que fue quien dio el encargo, claro, eso es lo que iba a decir, él recibió un encargo, ha dicho, trabajo, ahí está, sí, pero no es vinculante, pero ahí está. Entonces así ya, entonces ¿para qué me mandas a hacer esto si no vamos a hacer nada y vamos a dejarlo ahí en lo que es los ascensos que se dieron, quedaron firmes, ahí no se puede hacer absolutamente nada. 174, si mal no recuerdo, de la Constitución. En lo que sí se puede hacer es en los pases al retiro, que algunos pueden dejarse sin efecto si ha habido realmente inmotivación, por lo menos legal, para ese pase al retiro. Pudiera ser que simplemente pasaste al retiro a fulano de tal para que pueda entrar tu amigo, y entonces abriste el campo. Y no solamente ha sucedido ahí, acaba de suceder también con algunos pases al retiro. Sería bueno que investigaran el de Miguel Mimbela, del general, sí, de brigada. Sería bueno para que vieran que lamentablemente también se cuecen habas. Aquí por el Twitter, están muy atentos los tuiteros hoy día, Iván Pinillos le pregunta al congresista Pacori si es que cuando ha hecho la mención de congresista que debería ser investigado también, se ha referido a una ex congresista. Y acá su tuit dice: ¿hay una ex congresista que debería estar bien agendada su investigación? Pregunta. En alusión obviamente a Verónica Mendoza. ¿Se refería a ella? Bueno, nosotros cuando decimos todos, también nos referimos a los que estamos dentro del Frente Amplio, y creo que la izquierda no está para encubrir personas, sino más bien colaborar. Y decimos a todos a quienes puedan tener algún tipo de índice. Pero y de esto no se salva nadie. O sea, que debe ser investigada, o que se debe preguntar. No, porque si tiene algún nivel de implicancia, va a tener que ser pues convocada tanto al Congreso de la República, o en el caso pues que está siguiendo el Ministerio Público. O sea, como se ha hecho, acá se tiene que, en el caso de la investigación del Ministerio Público, involucrar a todos los que han participado. La señora Mendoza ya ha dicho que no, ¿usted no le cree? Yo reconozco la hoja de vida intachable que tiene Verónica Mendoza, pero si es que hay algún indicio, ni ella se salvaría ante este tema. Esto en aras pues de hacer una política de lucha frontal contra la corrupción. Muy bien. ¿Usted estaba de acuerdo entonces con que se recolectan las firmas o no? Mira, de la nueva agrupación. Creemos que es un derecho dentro del Frente Amplio que tiene una agrupación. ¿Y usted va a firmar? Todavía no me han acercado el planillón y todavía puedo realizarlo. No, pero creemos que eso no es una sana práctica que tienen derecho. ¿Tierra Libertad? Yo soy militante de Tierra Libertad. Entonces no puede firmar porque si no se invalida su firma. Pero le gustaría, ¿o no? Más o menos.
Volviendo a este tema, el otro dato que ha dado Bernales es que a través del consejero presidencial Adrián Villafuerte, Humala intentó conocer quiénes en el ejército votaron a favor de Keiko Fujimori. ¿Y eso cómo se puede averiguar? Tendrían que haber estado en una cámara, en la cámara secreta. Es inverosímil. Quizás por conversaciones. Por conversaciones y cosas. Pero absurdo eso, nada, ¿no? porque muchas veces la gente, primero el voto es secreto. Y muchas veces en conversaciones sociales dice una cosa que no es. Que no es. Claro. Así es, o sea que realmente eso es materia de chisme, no de otra cosa. Pero está en el informe. ¿Cómo? Está en el informe de su Bueno, compañero de carpeta. si el señor lo ha dicho, no es de carpeta, era mayor que yo, pero somos del mismo colegio. Aclara, después dice que somos las mujeres las que andamos en ¿Cómo? eso. No, es que es verdad. Fue mi profesor además. ¿Qué, el doctor Bernales? Pero por supuesto. ¿Qué va a hacer? Te cuento. Había una academia que hicieron, Bernales, hicieron una academia para el ingreso de universidades y estaban 2 años antes que yo en el colegio, hicieron esta academia Yolando Sterling, Fernando Flores Arauz, Enrique Bernales y alguien más que no recuerdo. Bueno, pero está en el informe. Ese es un chisme que ha puesto en su informe. Discúlpame, si lo ha escuchado, tiene que ponerlo. Lo que dice es que hubo el interés de parte de Humala, no que la información que haya recabado sea cierta. Así es. Tonto eso, ¿no? Pregunto. ¿Y qué interesa? Que para tomar venganza. Bueno, eso es lo que está implicando. Así es. Para tacharlo, poner la lista negra. Si eso se ha dicho en la investigación, tiene que ponerlo. Se imaginan que no lo ponga y después salga, dirán que trató de ocultar ese Enrique. No puede. Pues bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Encantadísimo. Por haber estado con nosotros hoy y veremos qué nuevo capítulo de Lavallato Odebrecht tenemos mañana. Por lo pronto no hay movilización en Puente Piedra. Así es. Está clarísimo. Muy bien. Buenas noches, gracias a los invitados efectivamente y nos vemos mañana aquí en Portada.